A finales de 1976, la rama de ETA político-militar, de la que es miembro Arnaldo Otegi, celebra en el sur de Francia, en las cercanías de San Juan de Luz, su 7ª asamblea. La decisión es unánime. Aunque Franco haya muerto, aunque España comience a caminar hacia la democracia, la violencia no se abandona. En aquella época había dos ETA, una más rígida que otra, y las dos se entrechocaban y hubo muertos en la mesa. Así pienso en Argala, que fue matado por sus propios compañeros. Y la rama más importante, más dura, ganó frente a la otra, es lo que se llamó la Guerra del Norte, o sea, ETA militar ganó a los PM. Caen Constantino Gómez, guardia civil, Manuel Orcea, policía armado, José María Basana, estudiante, Javier de Ibarra, empresario, Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, y los guardias civiles Antonio y José, y el comandante del ejército Joaquín, y el concejal Julio, y tantos otros. ¿Nos dejáis pasar, por favor? Dejadnos pasar. Pitando. Cuidado, dejadnos pasar, por favor. Dejadnos pasar un momento. Venga, vale. Bueno, este es el coche Dodge en donde viajaba el teniente general y el soldado que resultaron muertos en el acto. Según testigos que han podido presenciar cómo ocurrieron los hechos, se acercó una moto en la que viajaban dos jóvenes. Viajando a la misma altura del coche, depositaron una bolsa de deportes que al parecer llevaba el nombre del Corte Inglés. Rápidamente se alejaron del lugar y en pocos segundos después tuvo lugar la explosión. Como consecuencia de la explosión resultaron muertas las 3 personas ocupantes del vehículo oficial del Ejército de Tierra. Los terroristas iban en una moto negra Ducati, matrícula Madrid 6789D. En los primeros años de la democracia, la mayoría de los atentados tienen como objetivo policías y militares. Ellos encarnan para ETA el poder del Estado y además consideran un siniestro valor añadido el malestar que causan, sobre todo en el seno del ejército, lo que podría provocar un golpe contra la democracia. El caso es recuperar la coartada del franquismo. Los asesinos prefieren la dictadura. La democracia no cambió nada al tema, o sea, ETA está deseando obtener un país vasco en libertad, libre, o sea, separado de España. Entonces poco importa que esté al poder Franco, o Arias Navarro, o Suárez, o quien sea, o Felipe González. El enemigo es el Estado centralista, o sea, el enemigo es Madrid. La clase política cree que el fin de la dictadura llevará acarreado el fin de la organización terrorista. Los gestos y decisiones se multiplican hasta el punto de que en octubre de 1977 se promulga una amnistía general especialmente diseñada para contentar a ETA. En el mes de diciembre de ese año no hay un solo terrorista en las cárceles españolas. España vive una cosa no conocida, pero no solo en los 40 años del régimen de Franco, quizá no conocida en los 200 últimos años de la historia de España, que es que cuando el primer gobierno de Adolfo Suárez tiene apenas un año y unos meses, no hay ni un solo exiliado fuera de España, por razones políticas, exiliado, y no hay un solo preso por razones políticas. Esa fue una de las mayores decepciones que sufrimos muchos con la transición y la llegada de la democracia, entre otras cosas alentada por el Partido Nacionalista Vasco. Digamos, alentada a esa expectativa. Porque en el debate político constituyente, siempre en las posiciones del PNV estaba el trasfondo de que si les dábamos esto, si les dábamos aquello, si se hacían tales concesiones, el problema desaparecería. Con el estatuto desaparecería, con la disposición de una policía autonómica propia. Y desgraciadamente eso no se confirmó. La debilidad del gobierno y la salida de sus presos de las cárceles permite a ETA fortalecerse hasta límites impensables. Entre 1977 y 1979, la banda organizó 82 nuevos comandos legales que se sumaron a los ya existentes y a los ilegales. La política del partido en el que estaba yo el año 77, es decir, la UCD, fue precisamente el no hacer política antiterrorista. Era tal la brutalidad de los atentados, era tal
la ofensiva terrorista en aquellos años, que el partido de la Unión Centro Democrática tenía una actitud un tanto defensiva, sin poder tener una política propia antiterrorista. Yo la verdad es que, lo he dicho algunas veces, que cuando me acostaba a veces me preguntaba, y además de mí mismo, ¿quién está contra ETA? En aquellos años, la iniciativa corre de parte de ETA. Convertida en un poder fáctico, la organización gravitaba sobre la vida política de la transición y los primeros años de la democracia. Por eso, la estrategia de las armas, la táctica del asesinato, se ceba especialmente en los militares. Él estaba amenazado por ETA. Él llegaba todos los días a casa y cuando llegaba a casa le esperaba al portero. Y un buen día le dijo al portero que no le esperara más porque quería que si tenían que matarle a alguien, que le mataran solo a él. Y el portero nunca más volvió a esperarle. 3 de enero de 1979. Constantino Ortín Gil, gobernador militar de Madrid, sale a las 2:30 de la tarde de su oficina. Va acompañado de su ayudante, el comandante Porras, y de un chofer. Treinta minutos después se baja de su automóvil a las puertas de su casa, en el número 63 de la avenida Menéndez Pelayo, frente al Parque del Retiro. Se dieron movimientos extraños ese día. La empleada del hogar, que en un momento que estuvo asomada a la ventana, vio a 2 personas merodeando por allí, pero no le dio ninguna importancia. El general acaba de poner pie en tierra cuando esos 2 merodeadores, vestidos con chubasqueros verdes y azules, abren fuego certeramente sobre él. De inmediato huyen en un automóvil robado. Le pegaron 3 tiros, uno en la cabeza, otro en el estómago y otro en el tórax, y se lo pegaron a la puerta de su casa. De tal forma que estaban en ese momento viéndolo, creo que la empleada del hogar que tenían. En aquellos momentos, en los cuarteles hay ruido de sables. Muchos militares no han digerido de buen grado la transición política y la aprobación, un mes antes, de una constitución que abría la puerta al autogobierno más ambicioso de la historia del País Vasco. ETA, sin duda, se apunta al movimiento desestabilizador de la joven democracia española. Creo que le eligieron porque era entonces el gobernador militar de Madrid. Y yo creo que era la víctima propicia para desestabilizar la democracia y para atacar la Constitución recién aprobada. De alguna manera, la organización terrorista, empeñada en bombardear la recién estrenada democracia, consigue sus objetivos. El asesinato del general Ortín enerva al ejército. El funeral se convierte en una manifestación contra el gobierno. Algunos militares se pusieron muy nerviosos. Hubo algunos problemas con Gutiérrez Mellado y al final del funeral los militares cogieron el féretro de Constantino y se lo llevaron a hombros desde Capitanía General en la plaza de Cibeles hasta el cementerio de la Almudena. No es la primera vez en que a mí me abuchean en un funeral por una víctima del terrorismo. Recuerdo el que usted me hablaba, en que íbamos juntos, el general Gutiérrez Mellado y yo, creo que fue en el hospital militar de Carabanchel. Cuando pasas el mal rato, piensas, con todas las comillas, que eso entra en el sueldo del ministro del Interior, o al menos del ministro del Interior de entonces. Ahora ya las cosas para bien circulan bastante mejor. Y que además tampoco te podías dejar llevar por aquellos acontecimientos. En ese ambiente de tensión en los cuarteles, 6 meses más tarde, el 12 de julio, se celebra en la Academia General Militar de Zaragoza una ceremonia emblemática para el ejército, la entrega de despachos de cadete y oficial. Un incendio iba a marcar ese día de forma indeleble, un incendio que algunos atribuyen a ETA. Estas impresionantes imágenes son inéditas y muestran toda la crudeza de lo que sucedió aquel día. Acaba de caer una señora desde el balcón, desde un 5º piso, se ha lanzado en camisón.
Ese día de julio, el Hotel Corona de Aragón, el más importante de la ciudad, no tiene ni una habitación libre. Prácticamente la totalidad del establecimiento está ocupado por militares y familiares que acuden a la ceremonia, prevista para las 9:30 de la mañana. El Corona de Aragón está atestado de uniformes, pero también hay muchos familiares de militares. Entre ellos, Carmen Polo, viuda de Franco, su hija y su marido, marqueses de Villaverde. El hijo de estos, José Cristóbal, va a recibir su despacho de teniente. Había un ambiente enrarecido en Zaragoza y de hecho pues esa noche pues yo estando en mi cuarto oí gritos abajo y me asomé a la ventana y vi pues un grupo grande de gente con el puño en alto y mirando hacia el hotel, pero yo no le di más importancia de que como en aquella época, en el 79, estábamos toda España un poco convulsionada con todo lo de la política, pues pensé que aquello era pasajero, pero luego pues pensé que todo era del mismo, de la misma situación vino luego lo demás. Yo recuerdo que aquel día hubo una manifestación que estaba a la extrema izquierda, que fue la que la organizó, y era más una guerrilla urbana que estaba bien organizada. Aquella es la manifestación más violenta que he visto en Zaragoza yo hasta los días de mi vida, hasta hoy. Y fue una casualidad que al día siguiente ocurría este accidente cuando, repito, era una manifestación que además estaba bien organizada, en una guerrilla urbana. A las 8:15 de la mañana el hotel es un hervidero de gente que va y viene. Se sirven desayunos uno tras otro. Predomina el café con churros en la cafetería Formigal, situada en la planta baja. Falta apenas una hora para que comience la ceremonia en la academia. Yo estaba terminándome de arreglar y de repente oí un golpetazo, como una explosión grande, cristales que revientan, y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, pues date prisa porque hay fuego. Oí un griterío en la calle, me asomé al balcón y vi que había bomberos y que el hotel estaba ardiendo. Intenté salir al pasillo y ya no pude porque el pasillo estaba tan lleno de humo y tan denso que no se podía salir y tuve que volverme a quedar en la habitación. Inmediatamente el hotel se convierte en una tea. El fuego asciende por las 11 plantas velozmente, se cuela en los conductos del aire acondicionado y comienza a devorar habitaciones. Aquello fue una ratonera y yo ya vi que no teníamos solución, que aquello, yo dije, es el final, y de hecho dije a mi hermana rezar porque nos morimos. Al llegar allí al lugar nos dimos cuenta, iba en la primera dotación, y nos dimos cuenta de que la magnitud del incendio era desproporcionada, que no iba a ser un incendio como los que había vivido hasta entonces, ¿no? Probablemente porque se produce un fenómeno que los bomberos conocemos como flashover, es decir, una explosión debido a la acumulación de calor de los humos y de los gases que hace que la propagación sea rapidísima. No cesan de llegar dotaciones de bomberos a la avenida Imperial. Al caos comienzan a sumarse los gritos de auxilio de quienes se habían asomado a los balcones, huyendo de las llamas. La angustia se apodera de los huéspedes y de los empleados. Entonces aquello fue creciendo, y entonces yo me di cuenta que no tenía ninguna escapatoria, porque por el pasillo no podía salir, no se podía salir del hotel, y la única salida, si no me ponía escalera, era lanzarme por el balcón a la lona, esas lonas que ponen los bomberos abajo. Calculé que la altura era demasiado grande, pero que no tenía alternativa. Juan Domínguez opta por tirarse a la lona que habían colocado los bomberos 6 pisos más abajo. Se rompió 17 costillas y la pelvis, se le reventó el hígado, se le desgarró el pulmón izquierdo y sufrió una conmoción cerebral que lo tuvo en coma 30 días. Tardó 8 meses en volver a caminar, apoyado en unas muletas. Acaba de caer una señora desde el balcón, desde un 5.º piso, se ha lanzado en camisón. 78 personas mueren en el incendio. 113 resultan heridas. La familia de Franco, que se encontraba en la parte del edificio más afectada por el fuego, salva la vida. Carmen Polo es bajada por los bomberos por una escala situada en la fachada. El marqués de Villaverde, en ropa interior, consigue alcanzar la calle por su propio pie. Son momentos muy dramáticos, sobre todo al principio, cuando una cortina de humo muy espesa pues cubría toda la fachada
pues hubo gente que bueno, pues no pudo soportar la presión enorme y se arrojó por la ventana abajo. Yo vi tirarse 6 personas al patio interior, que murieron en el acto y llenaron todo el patio de sangre, y luego fuera, ya en el exterior, vi aún arrojarse a 3 personas, y lo más trágico, que luego afortunadamente no resultó tanto, fue que 2 mujeres estaban gritando que salvaran a la niña, la estaban asomando por el balcón. Entonces llegaron los bomberos y dijeron que la soltara. Con las llamas aún devorando el edificio, se comienza a especular que pudiera tratarse de un atentado de ETA. El gobernador civil de la ciudad, Francisco Laína, asegura inmediatamente que no, que es un accidente originado en la máquina de churros de la cafetería. Pero la duda se ha prolongado hasta nuestros días. He defendido con pruebas, no con hipótesis, a lo largo de los casi 27 años, que el incendio del Corona de Aragón fue un desgraciado accidente y no un atentado terrorista, y lo seguiré haciendo hasta que me muera. Mi conciencia está tranquila. No sé si también lo estarán las conciencias de otras personas. Fueron amontonándose los muertos, y alrededor de las 11, entre las 11 y las 12 de la mañana, que ya estaba presente allí el gobernador Francisco Laína García, pues nos llamó a todos los representantes de los medios de comunicación para que entráramos a un cuarto que había en la entrada, un cuarto de control en la entrada del aparcamiento del hospital. Y allí, una vez todos reunidos, nos dijo que ya se conocían las causas del siniestro y que había que desechar la creencia de que se tratara de un atentado, porque se debía a un incendio en la máquina de churros de la cafetería, que entonces se llamaba Formigal, ahora se llama Picarelli, y que se había comprobado que se había comunicado el fuego por el tubo de escape y que se había extendido a todo el hotel. Y que desecháramos la idea de atentado, porque eso sería sembrar el pánico, que cundía la alarma, y eso había que evitarlo por todos los medios. Yo le decía que le diría al señor Laína que tuviera valor de reconocer la verdad. Que tuviera valor, porque creo que él se quedaría con la conciencia muchísimo más tranquila y nosotros nos quedaríamos también más tranquilos de que se reconociera la verdad. ETA, por supuesto, no reivindica el atentado, aunque se recibe una llamada en su nombre en el periódico El Heraldo, a la que los expertos no dan credibilidad. Y al día siguiente, pues hubo aquí en Heraldo Aragón, al vestíbulo se recibió una llamada diciendo que ese atentado se debía a ETA y que había sido con motivo de que había ahí tantos militares hospedados con motivo de la jura de bandera. Se les preguntó detalles, no quisieron decir nada y colgaron. O sea que reivindicaron el atentado, pero sin dar más detalles de nada. Se comentaba todavía en las 2 ocasiones que yo estuve allí que había habido una reivindicación de ETA en el Heraldo de Aragón, en el periódico, pero que el gobernador civil, entonces Francisco Laína, había ordenado y había conseguido que el periódico no lo publicara. Unos días después, ante el silencio del Corona de Aragón, Radio Bayona leyó en 2 ocasiones, en el intervalo de 2 o 3 días, leyó un comunicado de ETA reivindicándolo, el atentado del Corona de Aragón. Pero en la prensa española no se publicó nada. Lo cierto es que las características del atentado, como la utilización de acelerantes, no se han correspondido nunca con los métodos de la banda armada. En ninguno de los atentados que conocemos de ETA y reivindicados por ETA se han utilizado esas técnicas. ¿Por qué las iba a utilizar en el Corona de Aragón y solo en el Corona de Aragón? Yo te voy a hablar pues del gobernador civil que estaba en Zaragoza, que era el señor Laína. Pues estoy segura que él sabe que fue un atentado. Lo que pasa es que, claro, cuando ha tenido que decir que aquello fue un incendio, pues seguirá diciendo que ha sido un incendio de la churrería, pero claro, no se da cuenta que nadie se lo puede creer ya, que aquello fue un incendio de la churrería. La manipulación está primero
en apresurarse sin conocer las causas reales a decir que se trata de un accidente, de un incendio fortuito, para ser más exactos. Manipulación después por la ocultación de las reivindicaciones de ETA. Manipulación después por silenciar a toda costa, pese a lo que se publicó, que se trataba de un atentado. Pese a que el juez instructor dijo que se había producido por causas exógenas. El director nos dijo que aquello que no lo hiciéramos constar, porque entonces sí cundiría más la alarma y entonces, como había que escribir según te mandaran y había que obedecer a los que te mandaban, todavía, pues así lo hicimos, aunque entre líneas, si leen las páginas de Heraldo de Aragón de aquellas fechas, pues verán que hay muchas preguntas que se quedan sin respuesta. Sea como fuere, en el año 2000, el entonces ministro de Interior Jaime Mayor Oreja reconoció oficialmente a los afectados como víctimas del terrorismo. Yo no soy juez, no puedo determinar exactamente el significado de un atentado de estas características, pero nosotros sin duda nos parecía que era una obligación moral el tratarles como tales víctimas de terrorismo. Lo hemos hecho, lo hemos impulsado y pienso que hemos simplemente hecho un acto de justicia. 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón. Desde los primeros años de la democracia, ETA dispone en el sur de Francia de un auténtico santuario que le permite refugiar a sus comandos y albergar a la dirección de la banda. Las autoridades francesas están todavía presas de la coartada del franquismo y los terroristas reciben en aquel país trato de refugiados políticos, cuando no de héroes. Hay que considerar que hay dos países vascos, el francés y el español. Y en esta época, pues Francia no consideraba a ETA y a los etarras como enemigos. Tengo en la memoria unas frases del ministro del Interior francés que se llamaba Gaston Defferre, que comparaba a los etarras a los patriotas de la resistencia francesa. Y el tío era ministro del Interior. Entonces hubo un laxismo, una temporada bastante larga, durante la cual no se consideró ETA como un enemigo de Francia. Los etarras entonces, a diferencia de ahora, no llevaban en Francia una vida clandestina. Incluso los empresarios extorsionados pues ya sabían en qué bares de Bayona o de San Juan de Luz o de ciertos pueblos del País Vasco francés había que ir para contactar con los representantes de ETA para negociar el pago o para lo que fuera, ¿no? De esta forma, cualquiera de los comandos que en aquel entonces residían en Biarritz, Anglet, San Juan de Luz o Bayona pasaban la frontera al País Vasco para desayunar, asesinaban a media mañana y a la hora de comer estaban de nuevo en suelo francés, sin que nadie les dijera ni media palabra. Yo tengo un recuerdo muy malo y muy negativo de la ausencia de la colaboración francesa y muy especialmente lo personalizo y pienso que con alguna razón, con bastante objetividad, en la figura del entonces presidente de la República Francesa, el señor Giscard d'Estaing. Hay una anécdota que cuentan algunos políticos, según la cual después de uno de los encuentros entre el rey Juan Carlos y Giscard d'Estaing, el rey de España le dice a Adolfo Suárez, comentando el encuentro, este se cree que es más rey que yo. Yo creo que esta anécdota efectivamente refleja bien cierto comportamiento de parte del presidente de la República Francesa que suscitaba irritación aquí en Madrid. Pero es cierto que es un poco paradójico que a la vez que Giscard d'Estaing quería tutelar el proceso democrático español, no había avances en los temas que para los españoles eran temas fundamentales, como son precisamente la lucha contra ETA o la negociación de adhesión de España a lo que entonces se llama la Comunidad Económica Europea. Con la llegada de la monarquía de don Juan Carlos, las reformas democráticas avanzan a toda velocidad. El 15 de junio de 1977, los españoles votan el primer parlamento y el primer gobierno democrático después de 40 años de dictadura. El gobierno de UCD, socialistas, comunistas y nacionalistas pactan por primera vez en la historia de España una constitución por consenso y para la reconciliación. Pero la organización terrorista sigue matando. Albergaba el deseo
de que la Constitución, con las libertades que conllevaba, pues también nos trajera consigo el fin de los atentados y de los asesinatos y de los secuestros y de las extorsiones, pero no fue así. Los intentos de negociar con ETA se suceden. Ángel Ugarte, militar de profesión, es desde 1974 el responsable de los servicios de información, el antiguo CNI, en el País Vasco. A él le cabe la tarea de entrevistarse cara a cara, en 1976, con los máximos dirigentes de ETA. La cita es en un hotel de Ginebra, Suiza. Entonces, en la primera entrevista en la que somos nosotros los que elegimos el hotel, pues sí, elegimos el hotel, elegimos la habitación, controlamos toda la planta de alguna manera, se pone el micrófono, se pone la máquina fotográfica, que es la que saca pues la misma fotografía siempre, porque claro, no cambiamos de sitio y sacaría, pues no sé, 20 o 25 fotografías que era la misma, ¿no? Y también en la calle. Y ellos yo creo que también llevaron algo de cobertura, porque en plan de broma, la víspera que salía yo con el que me acompañó, que decía que era mi secretario, íbamos por ahí y a veces decíamos, esos son de los nuestros. Y eso no, pues allí un par de ellos, eso no tienen pinta de ser de los nuestros, ¿no? Pues igual es una cobertura que pienso que ellos también pudieron llevar una pequeña cobertura también a Suiza. Desde el primer momento, Ugarte comprendió que la facción más dura de la organización no estaba dispuesta a negociar nada. De hecho, aún se pregunta para qué. Los dos eran hombres de altura, de prestigio. Quizá era más intelectual, era Reca. Pero Muñoa tenía el prestigio de haber sido uno de los pocos que escaparon precisamente de la cárcel de Segovia. Sí. Y además pues era un hombre con una cierta cultura, ya con una cierta madurez. Los dos eran dos personajes correctos e interesantes los dos. Luego, en la parte de ETA militar, que ya aparecieron Ansola Larrañaga, ya apareció Peixoto y Marc, ya el que llevó la voz cantante de todo ya fue Peixoto, y además en un estilo absolutamente bronco, violento, dispuesto, se vio de entrada, iba dispuesto totalmente a cargarse y a que no se llegara a ningún acuerdo en absoluto. Para conceder una tregua, ETA exige imposibles: el derecho de autodeterminación y la integración de Navarra en Euskadi entre ellos. La negociación acabó allí mismo. En aquellos momentos no había el más mínimo atismo de posibilidad de llegar a ninguna solución final, porque ETA de ninguna manera estaba dispuesto a dejar las armas. Tenía su estrategia, tenía sus objetivos finales, tenía su táctica, tenía sus armamentos, tenía sus dineros, con sus requisas, y que no había ninguna solución. La organización terrorista está aferrada a su política de sangre y fuego. Hablar no va con ellos, lo suyo es matar. Y para demostrarlo asesinan al periodista José María Portell, que había transmutado en intermediario. Yo me siento eso, pues muy orgullosa, y sobre todo pienso que realmente creo que él murió haciendo lo que quería, sobre todo. O sea, yo creo que al final pues era un periodista que se veía en el deber de publicar esas historias, y fue eso, un intermediario negociando la paz, y ahí murió. Y yo creo que en el fondo, si hubiera elegido una muerte, hubiera sido esa, ¿eh? O sea, al final, eso, pues también creo que eso, murió haciendo lo que quería. Él tenía una buena relación con Echave. Echave el Grande, Juan José Echave, que era un hombre pues ya histórico en ETA, tenía un prestigio, sobre todo entre la gente joven de ETA. Y entonces yo le invité a que fuera a tomar contacto con Echave y decirle a ver si había posibilidad de llegar a ciertas bases, para poder llegar a una solución parecida a la de ETA político-militar, a ver cómo se planteaba aquel ambiente. Creo que, no digo que se haya magnificado, pero se ha sacado de su contexto la intervención del señor Portell, porque a mí me habló del señor Portell el entonces jefe superior de policía de Vizcaya, del País Vasco, y luego su director general de seguridad, José Say. Y yo tuve una conversación con el señor Portell que no duraría más de 20 minutos, en lo cual hablamos un poco de todo, pero también con mucho apresuramiento, porque coincidió además
un día que no recuerdo, pero fue un día también muy complicado desde el punto de vista de la actuación de ETA, y quedamos para vernos en sucesivas ocasiones, y en el medio fue el atentado y el asesinato. El 28 de junio de 1978, José María Portell, director de La Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe de La Gaceta del Norte, muere acribillado a las puertas del número 58 de la calle Muelle de Churruca de Portugalete, donde vivía. Las negociaciones con ETA se rompen, pero más tarde el gobierno vuelve a abrir la puerta al diálogo. Para mí siempre lo más delicado de todo es el equivocarme, el meter la pata. Es decir, que lo más delicado para mí, porque yo digo muchas veces que hay entrevistas con ETA, eran un poco como una partida de póker. Es decir, estás jugando con un grupo donde al póker, donde no hay límite de apuesta, donde además se admite que se puede hacer trampas, pero lo peligroso es que te pillen en una trampa. O que te pillan en una trampa, te puedes jugar la vida. La lista del horror sigue incorporando nombres. El general de brigada Juan Manuel Sánchez Ramos, el teniente coronel Juan Antonio Pérez, el guardia civil Aurelio Salgueiro, el taxista Amancio Barreiro, el conductor de autobuses Ignacio Laiz, el empresario José Legasa, y la ciudadana Emilia Larrea, y Benjamín, y Gabriel, y Joaquín, y tantos otros. Pero para ETA no es suficiente. El pueblo español ya tiene representantes elegidos democráticamente y la organización terrorista, ajena como siempre a la voluntad popular, los coloca en su punto de mira. Es el momento de experimentar nuevos métodos criminales, el momento de la tortura. Bueno, fueron unos años primero de una enorme ilusión, lo que refiero al proceso constituyente, de una alegría colectiva, de una sensación de estreno, de recuperación de libertades, de poder mirarte en Europa con la cabeza muy alta y la barbilla apuntando al cielo, ¿no? O sea que fueron unos años enormemente esperanzadores en general. 3 de julio de 1979. Gabriel Cisneros, uno de los 7 ponentes de la Constitución, diputado por Soria, responsable de prensa de UCD, el partido en el poder, ha tenido un día de trabajo arduo que finaliza con una reunión en el Palacio de la Moncloa. En aquellos días, la Comisión Constitucional ultima el Estatuto de Autonomía del País Vasco. A las 22:55 de la noche, abandona la residencia del presidente del gobierno y, sin escolta, conduciendo su pequeño utilitario, se dirige a su casa, en las cercanías del Parque del Retiro. Cuando aparca, lo abordan 2 jóvenes que pretenden introducirlo en un coche. Me aprendieron, yo inmediatamente empecé a pegar gritos, empecé a pedir auxilio. Yo hice todo lo contrario de lo que dicen que hay que hacer los manuales de protección, que tienes que someterte y no sé qué. Pues yo decidí no someterme, tuve un sentimiento profundo de rebeldía. En un momento determinado yo advierto que me desplomo, y yo no te sabría decir por qué, porque mi recuerdo personal es que el impacto de un tiro no es doloroso, es más bien mi sensación fue como la de una marioneta a la que le cortan el hilo. Me dispararon desde aquí, desde el centro de la calzada, según movía, adoptando posición de disparo, es decir, vamos, arqueando las piernas, haciendo puntería, ¿no? En definitiva. Y yo, os insisto, advertí que en un momento determinado en la carrera las piernas me fallan y me desplomo. Me desplomo, el sitio exacto sobre el que caigo, no sé si la testigo me rectificará, creo que es una de estas, esta, o quizá esa, y ahí me quedo hecho un ovillo. Es el momento de mayor pánico porque yo creo que me van a rematar. Ahí estoy absolutamente a su merced, no me rematan. Pasan prácticamente sobre mí, a la carrera, pero no me dan un tiro de gracia. Ellos dispararon el cargador entero. Gracias a Dios solo me alcanzó un único impacto de todo el cargador, pero lo cierto es que, insisto, yo les oigo correr. Los gritos y los disparos alertan al dueño de un bar, que no duda en encararse con los etarras. Estos optan por abandonar el lugar a la carrera. Gabriel Cisneros está en el suelo. Yo, que soy muy consciente de la gravedad y de que estoy
sobre todo de la importancia de la hemorragia, y ahí hay un gran charco de sangre alrededor mío. Le insisto y le digo que no, que me lleve él en su propio coche. Yo vi cómo salían dos corriendo, no puedo decir cómo, porque de espalda nadie lo sabe, yo no pude identificar a nadie, pero sí que vi cómo cayó Gabriel allí, entre aquellas dos rejillas, sí. Cayó y entonces salió mi marido corriendo y el muchacho que teníamos en la cafetería también, y auxiliarle. Y claro, ya él estaba en el suelo sin conocimiento. Y no sé quién fue quien dijo, un cura. Dijo mi marido, ni cura ni nada, el hospital. Claro que ETA ya tiene preparado el zulo, el agujero donde ha de torturar a alguien. Esta vez no lo han conseguido, pero están dispuestos a volver a intentarlo. La víctima elegida es nuevamente un diputado y su secuestrador ha de ser, presuntamente, un etarra que con el paso de los tiempos se iba a convertir en la cara política de la organización, Arnaldo Otegi. Era uno de los miembros de los comandos más activos de ETA, era conocido por el sobrenombre del Gordo, participa en el secuestro de Javier Rupérez, en el intento de secuestro de Gabriel Cisneros y en muchísimas más operaciones, aunque en estos dos últimos casos no está juzgado por ellas. Sin embargo, su actividad como miembro de la banda terrorista es amplísima. Probablemente más de 30 o 40 acciones se le atribuye la policía a Arnaldo Otegi Mondragón. Domingo 11 de noviembre de 1979. A las 9 de la mañana, pocos coches circulan por la plaza del Alamillo, en el corazón de Madrid. Es una mañana de domingo apacible y tranquila como tantas otras, menos para Javier Rupérez, diputado de UCD, responsable de las relaciones internacionales del partido de Adolfo Suárez. Rupérez era uno de los escasos y firmes defensores de la incorporación de España a la OTAN. El día del secuestro, que fue el 11 de noviembre del año 79, yo venía de mi casa, un poco más atrás, unos 50 metros más allá, a coger mi coche, que estaba aparcado justo en esa esquina. Era muy pronto, era un domingo por la mañana, porque tenía yo una reunión de partidos democráticos latinoamericanos. Y el momento en que llego a mi coche, que era un 127, un SEAT 127, y abro la puerta, en ese momento siento que dos gentes jóvenes, altos, se me acercan con pistolas y me dicen que me meta rápidamente en el coche. Los secuestradores conducen al diputado hasta la casa de campo. Desde su domicilio es un trayecto corto, pero a Javier Rupérez se le hace eterno. Acaba de ser secuestrado. Por su mente pasan veloces 1000 imágenes, 1000 recuerdos, 1000 angustias. Físicamente, en el momento en que me encañonan con la pistola, yo ya estaba sentado en el coche, yo estaba a punto de ponerla en marcha. Todavía no había cerrado la puerta, pero de manera que yo no tenía, en ese momento no tenía escapatoria. En este tramo de mi casa a la casa de campo, en donde pues, uno va desgranando todo lo que le está pasando, ¿no? con una velocidad casi cósmica, ¿no? Y está intentando imaginar al mismo tiempo también qué es lo que puede pasar. Un domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, porque claro, también es otra de las vanas esperanzas que yo tenía, ¿no? Que algún coche se parara al lado, que yo pudiera hacer algún signo, que gritar y tal. Nada, absolutamente nada. En un lugar apartado de la casa de campo madrileña, fuera de la vista de paseantes dominicales, Rupérez es trasladado a otro coche, donde le obligan a tomar unos somníferos. Después, un largo viaje hasta un piso de la población abulense de Hoyo de Pinar. Días más tarde, es nuevamente trasladado a la que iba a ser su cárcel durante 31 días. Yo no supe durante 31 días si al día siguiente o al minuto siguiente iba a vivir, ¿no? Y eso es constante. Naturalmente había amenazas más expresas, más explícitas, y amenazas menos explícitas, ¿no? Pero en el conjunto de los 31 días la amenaza era permanente. Y eso produce un estado de ansiedad psicológica enorme, ¿no? Que es tortura. En un zulo excavado en la tierra, presumiblemente en el País Vasco, enterrado en vida, los días van a pasar lentamente. Javier Rupérez piensa una y otra vez en su hija de 2 años, en su mujer, en sus amigos.
en su propia vida, hasta que el 12 de diciembre llega la libertad. Me quedé allí pues, pensando incluso en ese momento que a lo mejor era toda una trampa y lo que iban a hacer es matarme allí, vamos, que me habían sacado del pozo donde me tenían y que me iban a matar en ese momento, ¿no? Y empecé a andar en esa dirección y al poco tiempo, debía ser 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, me encontré con una gasolinera que estaba abierta. Y entonces, con la pinta que yo debía tener, sin afeitar, pues con una manta encima de mis hombros, me acerqué hacia donde estaba el hombre que llevaba la gasolinera y para evitar cualquier tipo de susto, ¿no? Porque era en medio de la madrugada, con un señor extraño, con una manta, pues le enseñé mi carnet de conducir, le dije que era carnet de identidad y le dije que era Javier Rupérez, ¿no? Ante el estupor del pobre hombre, con el cual he seguido teniendo muchas relaciones a lo largo de los años, dicho sea de paso, ¿no? Y entonces le dije que quería llamar a la Guardia Civil, pero no hizo falta porque la Guardia Civil pues pasaba por allí con cierta frecuencia. Entonces a los 5 minutos apareció una patrulla de la Guardia Civil y se quedaron mirando y dijeron: «Coño, Rupérez», ¿no? Pues... El diputado había sido secuestrado 15 días después de que el pueblo vasco aprobara mayoritariamente el Estatuto de Autonomía de Gernika. La mayor autonomía jamás disfrutada por Euskadi no era suficiente para que ETA desapareciera. Se especuló entonces, y así lo afirmó el general Sáenz de Santamaría, máximo responsable de la policía, que el gobierno había pagado 200 millones de pesetas para liberarlo. Nunca nadie pagó un rescate. Nunca nadie pagó un rescate. Ya he visto que algunos de esos políticos a los cuales me he referido, incluso algunos otros políticos, personajes lamentables de la vida nacional, dicho sea de paso, algunos de ellos incluso militar, han mentido como bellacos. Nunca se pagó ningún rescate y nunca se pagó ningún precio político. Mi mujer, mi primera mujer, murió 2 o 3 años después del secuestro, ¿no? Mi mujer tenía prácticamente mi misma edad, de manera que apenas cumplía los 40 cuando murió. Una mujer joven y llena de vida, y murió de un cáncer terminal, rapidísimo, brutal, que acabó con su vida en apenas 3 meses. En muchos casos, estadísticamente muy numerosos, los cánceres tienen una relación con un momento traumático en la vida de las gentes, ¿no? De manera que seguramente mi mujer fue la víctima más directa de mi secuestro, ¿no? Los secuestros se convertirían más tarde en una de las armas preferidas de ETA, bien para obtener dinero, bien para exigir medidas políticas. Empresarios, concejales, funcionarios, hasta 77 personas han de pasar parte de sus vidas en aquellas cárceles inhumanas, en aquellos zulos del terror. Algún tiempo después, en 1981, el gobierno de UCD planteó otra negociación que solo fructificó con un sector de ETA, la fracción político-militar. Precisamente, los polimilis participaron en los atentados contra Cisneros y Rupérez. Este sector más político de ETA había comprobado meses antes, con el golpe de Estado del 23F, que la presión terrorista podría acabar con la democracia y con el autogobierno de Euskadi. Se diseñó un plan de reinserción social para los etarras exiliados y los que no tuvieran delitos de sangre, y el 30 de septiembre de 1982 se disolvió ETA Político-Militar Séptima Asamblea, que optó por la vía política. Un sector de ETA Político-Militar se integró en Euskadiko Ezkerra, otro sector se pasó a ETA Militar. Esto permitió reinsertar pues, a 260, 250 personas vinculadas con el terrorismo, pero dejó desamparadas a las víctimas de esos terroristas. Las víctimas siguen aumentando. La recién estrenada democracia supera un golpe de Estado. Los sectores más radicales del ejército consiguen contenerse y la monarquía sale fortalecida con el ataque de los abertzales más radicales en la sala de juntas de Gernika. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita ruego desalojen a los que no cumplan con el reglamento. Aunque parezca imposible, lo peor
está por llegar. Comienzan los años de plomo, las grandes matanzas.